Entonces, dentro de las habilidades gerenciales, comunicar algo es bien importante. Nosotros vamos a ver adelante el proceso de comunicación como tal y vamos a aprender que comunicar no es apenas decir cosas a otras personas o entregar un conjunto de informaciones, sino que es un poco más complejo, ¿no? Hay una intención, hay que saber utilizar los medios, ¿no? Para hacer esta comunicación, ¿no? Y para nosotros, como administradores, la palabra tiene un poder bastante fuerte y no es en un sentido metafórico ni metafísico, es en un sentido real y concreto, ¿no? Nosotros, como administradores, todo el tiempo estamos organizando cosas, organizando el trabajo de las personas, planificando y lo hacemos por medio del uso de la razón, obviamente, ¿no? Y en muchos momentos toca o negociar, entonces estamos en contacto con otras personas, o convencer a las personas que trabajan con nosotros, explicarles lo que estamos haciendo, ¿no? Y muchas veces también toca explicar cosas como resultados, ¿no? Una manera, obviamente, y por eso elaborar ensayos, escribir, es una acción no trivial, ¿no? Es una acción coordenada de cómo el pensamiento también se elabora o se organiza o se estructura, ¿no? Una parte importante para nosotros es cómo nos posicionamos frente a las demás personas. Por eso, tener por lo menos conocimiento de cómo organizar una información para entregar a los demás es fundamental, ¿no? Entonces, en este momento, como les decía un poquito antes, hacer una presentación no es apenas tener unas diapositivas bonitas, ¿no? Sino también cómo organizas estos conocimientos, cómo te preparas, ¿no? Cómo estudias lo que vas a presentar, cómo comunicas, cómo te portas, cómo te posicionas ante las personas, ¿no? Pero en este momento vamos a trabajar unas pequeñas recomendaciones para elaborar una presentación, ¿ya? Aquí tomé algo mm, de algunas cosas de algunos cursos que he realizado yo, tomé de mi experiencia, ¿no? Y he hecho una mezcla, ¿no? Abordo también el tema del storytelling, que es un tema bastante novedoso, no es novedoso, pero está muy de moda y ya les explico por qué, ¿no? Entonces, antes de iniciar una presentación, antes de elaborar una presentación, hay dos cosas que deben estar muy claras por nuestra parte, ¿no? Primero, ¿qué queremos con esta presentación? Las presentaciones no son documentos, ¿ya? Es bien importante que también entiendan eso. Las presentaciones son un soporte para organizar ideas y transmitir ideas. Entonces, am, muchas veces nos preguntan, profe, ¿puedo entregar un PowerPoint como resultado? Puede como parte, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar algunos seminarios o talleres, ¿no? Donde ustedes se dividen y tienen que investigar sobre determinado tema, ¿no? La entrega del PowerPoint o de las diapositivas como tal, o del recurso visual que utilicen, es una parte. ¿Por qué? Porque es apenas un recurso de apoyo, no es el documento principal. El documento principal será otro documento donde ustedes plasman, ¿no? Los hallazgos sobre los temas que están trabajando, ¿ok? Entonces, saber eso ya es como que el punto antes del antes, ¿no? Antes mismo de iniciar. Entonces, como un recurso visual, como un recurso de apoyo, nosotros tenemos que pensar qué quiero. Puede ser que vaya apenas dar a conocer o informar algunas informaciones a un equipo de trabajo, ¿no? Puede que quiera vender algo. Entonces, estoy trabajando, por ejemplo, para convencer. No sé si han visto unos programas que, como si fuera un reality show, que se llama Shark Tank, ¿no? Donde las personas van a presentar propuestas de negocios, de emprendimientos frente a unos inversores, ¿no? Y hay algunas personas que se utilizan de recursos visuales, otras no, pero es una manera también, un recurso visual, ¿no? De ayudar a convencer a las personas de lo que estás argumentando. O que, si quieres inspirar, ¿no? Vas a hacer
una charla de ánimo, en fin, con otra característica que no tan propiamente las del negocio, ¿no? Y la segunda cosa importante antes de empezar a preparar el arte que estás elaborando, que vas a elaborar, es el público. Identificar a qué público te diriges, ¿no? Si es un público de estudiantes, el lenguaje es diferente, la presentación es diferente. Si vas ante un comité de tu empresa, también cambia, ¿no? Si son personas, si son directivos, si es un público general de la empresa, ¿no? Entonces depende del público a quien te diriges, toda la estructura de la presentación, ¿no? Toda la manera como redactas incluso la presentación cambia. Puede que a veces nos basamos en un documento formal que esté estructurado de una manera, no sé, académica o profesional, pero las diapositivas o el arte, el soporte que vas a utilizar esté un poco más fresco, más divertido, ¿no? Puede aplicar, pero debe estar enfocado a estas dos cosas. ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué voy a entregar? ¿No? ¿Qué espero de la presentación? Y el público a quien me estoy dirigiendo. Si hay alguna duda, por favor, alcen la mano, ¿no? Y aquí entra este concepto que, como les decía, no es que sea un concepto nuevo, sino que es un concepto que gana mucho espacio, ¿no? ¿Han escuchado hablar de storytelling y sus aplicaciones en diversas áreas? No, profe. Ya. Um, el storytelling es, como dice la expresión, traduciéndola así para nosotros, es contación de historias, ¿no? Es contar una historia, ¿no? Y toda presentación que hacemos cuenta una historia, ¿no? Armamos el texto que vamos a trabajar, que queremos informar, comunicar, vender o socializar con las personas como si fuera una historia. No necesariamente una historia que tenga un personaje, ¿no? Pero una historia estructurada, ¿no? El storytelling como tal es un arte, ¿no? La gente usa muchas expresiones, es un arte, la verdad, contar historias es un arte, ¿no? Pero la finalidad no es solamente presentar una historia con comienzo, medio y fin, sino armar un enganche emocional. ¿Dónde utilizamos storytelling actualmente? ¿Alguien se arriesga a decir? En las series. ¿A dónde? Yo considero que en las series, porque por ejemplo, digamos, en las series, yo siento, bueno, al menos como consumidora de eso, a mí me gusta, digamos, que las series desde el primer capítulo me enganchen, porque si es que me dicen desde el tercer capítulo en adelante, yo, o sea, me voy a aburrir fácilmente. O por ejemplo, en las propagandas también que hacen, Eso. ahí también crean como, no sé, una necesidad tal vez al cliente y eso hace que se vuelva la persona un poco más persuasiva, o sea, que la persuaden de mejor manera. Ah, Bingo. en Di- Reels, en Instagram, se utiliza bastante lo que es el storytelling y con la IA es mucho mejor, digamos, enganchar a una persona. Muy fácil, perfecto. ¿Alguien más quiere compartir o socializar algo, una experiencia, una percepción sobre el tema? ¿Qué hicimos desde la perspectiva del marketing? Y aquí me atrevo a entrar a un campo que no es propiamente el mío, pero vamos, o sea, caminando lado a lado, ¿no? El marketing se ha empoderado de este elemento, y no es de ahora, hace años, ¿no? Para crear un vínculo con los consumidores, con los clientes, por medio de una historia. ¿No? Como la propaganda que nos emociona, ahora en Navidad es genial cómo se utiliza eso, ¿no? Como la historia que emociona, como la historia que cuenta un hecho de superación, como la historia que cuenta, en fin, cómo conseguimos cosas, cómo ganamos cosas, ¿no? Que son elementos de enganche con los consumidores, con las personas, ¿no? Entonces, armar una historia o crear un storytelling para tu producto es fundamental. Vamos a hablar aquí, no sé, de la cafetería. Ahí pasa
¿no? La abuelita sentada, la abuelita no soy yo, pues estoy haciendo de cuenta que soy la abuelita por si acaso, ¿ya? Sentada, tomando una tacita de café y como si estuviera rememorando, recordando cosas de su infancia, de su niñez. Ya, todo eso son elementos que enganchan, que traen el cliente al plan que tú quieres estar. Obviamente, como nosotros no utilizamos esto para, o sea, cuando hacemos una presentación no necesariamente estamos vendiendo algo, ¿no es cierto? Pero queremos enganchar, queremos que la gente esté comunicada con nosotros. Cuando es un tema muy largo, como por ejemplo una clase, ¿no? Toca hacer así, o sea, utilizar recursos de recuperar memoria, de conversar con la gente. Cuando es un tema más corto, es más fácil mantener ese enganche, ese vínculo y este interés. Las historias de Instagram también están basadas en la creación de storytelling. Si se dan cuenta, hay mucha gente, muchos influencers que utilizan la idea del storytelling en sus reels o en sus historias o en sus publicaciones normales, ¿no? Entonces, para hacer una presentación, al fin y al cabo, lo que les quiero comentar es que hay que pensar que este contenido tiene que tener una estructura, un começo, un medio, un fin que pueda dar sentido a las personas y que las personas no se pierdan en lo que estás comunicando, ¿no? Entonces, estructura lógica obviamente empieza con una apertura donde captamos la atención, donde, por ejemplo, podemos poner una imagen provocativa, una frase de efecto, las preguntas son un clásico, ¿no? ¿Sabías que en Ecuador se hace tal y tal cosa, ¿no? Está bien, es un recurso, ¿no? Está un poco desgastado a mi criterio, pero es un recurso interesante para enganchar las personas, ¿ya? Entonces, de inicio, tú ya puedes dar al público la información más importante y luego, claro, lo vas a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué es la siguiente etapa, no? El desarrollo. Vamos a encadenar las ideas con coherencia. Capaz que al poner al inicio la apertura, abrir la cosa, ya dé a las personas la idea clara de lo que voy a tratar, ¿no? Hoy vamos a aprender la importancia de la inteligencia emocional para el manejo de los negocios, bla, bla, bla. ¿Sabían ustedes que en Ecuador o sabían ustedes que esa es una de las características más importantes, etcétera? Y luego, en el desarrollo, encadeno todo, ¿no? Entonces, déjenme explicar y les voy contando. Mira, la inteligencia emocional nace con el fulano, con cicrano, con beltrano, se aplica por primera vez. Encadeno todas las partes que son importantes, que son necesarias para que las personas que estén asistiendo tengan la clara noción a dónde vamos a caminar. Y obviamente tenemos que cerrar, porque no es que la cosa pueda ir así en un creciente y después, como que se muere. No, hay que dar una síntesis, hay que dar una conclusión, ¿no? Y es actuar como de broma el ChatGPT. En resumen, y hacemos como que una revisión completa. Como les habíamos comentado al inicio, la pregunta inicial, aquí la contestamos, ¿ya? Entonces, contamos la historia, no necesariamente como un personaje, ¿no? Sino como una encadenación de ideas que dan ese flujo al público que estamos explicando, ¿ya? Sobre el storytelling aún hay diversas maneras de crear un storytelling. Puede ser una historia cronológica, ¿no? Una vez era así, aconteció tal cosa y se acabó. Puede ser la jornada del héroe, muy utilizada en marketing, ¿ya? Es como que el Spider-Man, la historia de Spider-Man, ¿no? Peter Parker, el niño flaquito, débil, que no tenía muy nada que... Y si algo pasa, una araña le pica en este caso, y él se convierte en Spider-Man. Este es un ejemplo de la jornada del héroe. ¿Qué características tienen? Tenemos una situación inicial, en general, que nos hace enganchar con esa situación. Hay algo sorprendente que pasa, la picada de la araña, ¿no? La araña que viene y pica el man, ¿ya? Y por fin lo que pasa, ¿no? Que es un héroe que salva vidas, que se compromete con la gente, ¿no? También podemos hacer un storytelling al revés, empezar del fin al inicio, ¿no? Y ahí hacemos como muchas películas, tiene esa estrategia, hay una expresión, no recuerdo cuál es, ¿no? Para contar esa historia, ¿ya? Entonces, la estructura lógica
no importa el modelo de storytelling que utilices, tiene que más o menos dar estos pasos. Hago un acercamiento inicial, ¿no? Desarrollo las ideas que están lógicamente encadenadas, ¿no? Y luego parto a una conclusión. ¿Dudas? Ya, entonces, la apertura que debemos captar puede ser una pregunta, como les había comentado, una imagen, una frase de efecto, ¿no? En el desarrollo vamos a organizar, agrupar y organizar las ideas para presentarlas, ¿no? O sea, es algo que no es tan trivial porque a veces mezclamos, no seguimos un orden, partimos de una clasificación, explicamos algo al medio, después volvemos a la clasificación. Se puede hacer cuando tu público tenga un buen dominio de lo que estás presentando. Ahí puedes jugar con los órdenes de las cosas y todo eso, ¿ya? Pero, pero, cuando nosotros tratamos de un tema como que iniciando la cosa, ahí sí que no lo podemos, ¿ya? Y por último, hacemos la síntesis, que es una manera de vengan todos conmigo, recupero la información y hacemos una reflexión que puede ser tuya como presentador o puedes invitar al público incluso que participe de la elaboración de esta conclusión, ¿no? Aquí vamos a unas reglas prácticas, ¿ya? Primero, simplicidad visual. Eso significa, no significa que no podamos ter imágenes y muchas imágenes, sí, pero cuando tenga un sentido y no se mezclen, ¿no? A veces ponemos un gráfico, una figura, una animación saltando y piscando y palabras y mucho. Entonces hay que equilibrar estas cosas. ¿Ya? Hay que equilibrar todos los recursos que son posibles de utilizarse, ¿ya? En la elaboración de la presentación. Entonces, menos texto, palabras clave. Una cosa, por ejemplo, que utilizamos mucho y ahí tiene que estar preparado quien está presentando, es poner, por ejemplo, una figura, pero una figura potente, fuerte, que tenga total relación con el contenido y algunas palabras claves que van a servir para que el público entienda de lo que estás hablando y que sea quizá un enganche para ti, ¿ya? Una diapositiva de presentación como tal de información no debe tener mucho contenido, ¿ya? Debe ser bastante concreta, debe tener bastante posibilidad que las personas que están asistiendo desarrolle su conocimiento a partir de lo que tú estás explicando, de lo que escuchan. Porque lo que puede pasar es que estamos peleando en poner atención en lo que está en la diapositiva y lo que hablas, ¿ya? Y ahí nos confundimos, ¿ya? La idea también es trabajar un tema, una idea realmente en cada diapositiva y no mezclar aquí tal cosa y aquí tal cosa. No. Una diapositiva, profe, pero se convierte en muchas diapositivas. Si está equilibrado la cantidad de texto, no importa. Puedes tener algunas diapositivas, ¿no? Obedeciendo una regla ahí de pocas ideas o un tema por cada diapositiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a estar equilibrado. No hay mucho texto, las ideas no se confunden y se torna incluso más, se convierte más atractivo a la gente que está asistiendo, ¿no? Colores, iconos, imágenes que transmitan algo, una idea, un mensaje, ¿ya? Y que estén en armonía. Entonces, cuando aprendemos recién a utilizar los recursos ahí que son diversos de animar, de crear colores, etcétera, ¿ya? Y llenamos de tanta información que acaba dejando como que muy cansado, muy pesado, ¿ya? Y una cosa muy importante, muy, súper, ultra, mega, master importante para ustedes que van a trabajar con personas en organizaciones, ¿ya? Contraste de colores y tipografía. Salió tipografía ahí, pero es tipografía, ¿ya? Es decir, utilizar preferencialmente, ¿ya? Fondos blancos y letras oscuras. Cuando estamos en Internet, cuando estamos, como estamos aquí ahora, es mejor, aquí podemos utilizar más recursos de colores, como lo que estoy presentando a ustedes, porque la pantalla nos da esta posibilidad. Si esto estuviera proyectado como en nuestro espacio de clase en aula, quizá no podríamos ver tan bien. Hay que pensar que tenemos personas con deficiencia visual, ¿ya?
Isso significa que pode ser desde uma pessoa que não vê absolutamente nada hasta pessoas com baixa visão. E temos também pessoas de idade que podem ler, não têm uma deficiência visual, sin embargo, as letras pequeñitas dificultam a leitura. Então, utilizar sempre um tamanho de fuente que seja visível. Por isso, não podemos utilizar muito texto, ¿ya? Comunicación y presencia, ¿no? Eso lo vamos a tratar también en clase. Vamos a hacer unas pruebas, ¿ya? Hay algunos trucos, mismo que yo sea muy tímido o no tenga mucha experiencia, de cómo podemos presentarnos de una manera chévere, ¿no? Que comunique también, que enganche la persona, las personas, ¿no? Entonces, la idea de mantener el contacto visual, o sea, mirar en los ojos de las personas es lo más bonito que podemos hacer, ¿ya? Porque te entregas también, estás dando de ti y estás buscando saber lo que la otra persona quiere. Hay gente que tiene dificultad y hay algunos trucos que podemos utilizar para eso. Vamos a aprender en clase presencial, ¿ya? Los gestos, las pausas, los ritmos, ¿no? Hay gente que va a presentar y sí, como que se parece así se convierte en una bolita, ¿no? Se, se curva completamente, como que la cabeza queriendo meterse en el ombligo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es mantener una postura de apertura, ¿no? Las manos nos ayudan a comunicar, el cuerpo nos ayuda a comunicar, ¿no? Estar segurando un esfero durante la presentación no funciona, no puede estar, ¿ya? Hablar con convicción y pasión, ¿no? Y tiene mucho que ver con el ritmo, la pausa, el tono. Han tenido, por supuesto, experiencias con personas asistiendo a una charla en que la persona está hablando así en un solo tono y en este tonito bajito habla del inicio al fin y pareces que ya te duermes al segundo minuto, ¿no? Entonces, modular la voz, más intenso, más emocional, más dramático o en algunos momentos sutil, ¿no? Bajo tono, para hacer una relación directa con el contenido que estás elaborando, ¿no? Y respirar, ¿no? Recordar de respirar entre las diapositivas. No hay problema. Yo cuando hablo muchas veces soy como una metralleta, ¿no? Hablo, pero es una característica y puede que algunos de ustedes compartan, ¿no? A veces incluso me olvido respirar, pero es importante, ¿no? A veces hacer esta pausa dramática, ¿no? Como por ejemplo lo que va a pasar en la siguiente semana, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el silencio también comunica, no tanto el silencio, sino el ritmo y las pausas que hacemos para llegar a la comunicación, ¿no? Como les decía al inicio, las diapositivas son apoyos visuales, ¿no? El recurso que utilices, que puede ser un video, puede ser una animación, puede ser en Canva, puede ser en qué recurso sea, ¿ya? Es apenas un apoyo. En una presentación, tú que estás parado delante de tu público, eres realmente el man más importante. Es lo que las personas han venido a ver. Las personas no vinieron a ver qué linda diapositiva haces o cuánto texto pones en las diapositivas, sino es un apoyo, ¿ya? Es para dar la información de una otra manera. Hay un dicho muy importante, y no recuerdo quién lo dijo, pero es bien, bien interesante, ¿ya? Que decía algo como, si tuviera tiempo, escribiría menos. A veces pensamos que cuanto más lata ponemos, mejor escrito está algo, y no es verdad. Cuanto más consigamos comunicar, cuanto más ideas podamos comunicar con menos palabras, de una manera directa, eh, con las ideas bien elaboradas, mejor es un texto y mejor es una presentación. Así que cuando usamos, por ejemplo, gráficos, ¿no? Cuando utilizamos eh, gráficos que pueden ser los gráficos de barra, en fin, o un recurso visual, como por ejemplo una infografía, tenemos que tomar el cuidado de que estemos leyendo o que las informaciones estén muy pequeñitas, que la gente no pueda darse cuenta de lo que está ahí, ¿ya?
y dejar que eso también sea un apoyo. Tú cuentas la historia de lo que estás proyectando. Cuentas qué significa estos datos que están en estos gráficos, ¿no? ¿Qué significa esta infografía que las estás... No necesitas que la gente esté de nuevo competiendo, ¿no? O con que la atención de la gente esté dividida, ¿no? Entre lo que tú hablas y lo que está en las diapositivas. Puedes utilizar en algún momento, si es un gráfico bastante sintético, y decir, tomen atención, vean lo que está en la diapositiva, vean lo que está en pantalla, ¿no? Y ahí das un espacio para que la gente mire lo que está ahí y ahí tú cuentas esta historia, ¿ya? Hay que planificar, no puede ser a la loca, ¿no? Hay profesores que les van a pedir, por ejemplo, elaboren una presentación de 20 minutos. Y lo más normal es que no elaboran para 20 minutos, ni se preocupan en pensar en cuánto tiempo van a utilizar, elaboran una presentación y la hacen en 5 minutos, ¿ya? Y ahí, o sea, como que no entregamos, no se entrega lo que se debe entregar. Entonces, hay que planificar, hay que probar, hay que ensayar, hay que meterse delante de las pantallas y estar ahí mirando, aquí voy a hablar tal cosa, o puedes mismo hacer como si estuvieras en el día de la presentación, para que este elemento del control del tiempo sea bien calificado, ¿ya? Hay eventos que el tiempo es un elemento de calificación. ¿Ya? Y respetar el tiempo y el público, ¿no? Eso significa que a veces toca avanzar un poquito más rápido, a veces toca disminuir el ritmo para que las personas interpreten y entiendan, ¿no? Y saber leer lo que está, cómo está reaccionando el público, ¿ya? Saber interpretar qué emociones están transparentando, que están comunicando y si quieren incluso participar de tu presentación, ¿no? Y para cerrar con llave de oro, ¿no? Un cierre que sea arrebatador, marcante, ¿no? Que puede ser también un mensaje, puede ser una imagen, algo que se relacione obviamente con el contenido, ¿no? Cuidados de no utilizar elementos visuales que no tienen relación con lo que estamos presentando. Si estamos presentando algo que sea quizá un poco más duro, más fuerte, un tema que crea una conmoción en las personas, no hay que poner ahí cositas saltitando, personas felices, porque no conversa, ¿ya? No conversa. Y esto, chicos, esto es lo que había preparado para dar esta información o compartir con ustedes.